El polvo rojo de Marte se arremolinaba alrededor de las botas de la comandante Lisa Bennett mientras se abría paso a través del terreno rocoso. Era el año 2157 y la humanidad finalmente había establecido una base de investigación permanente en el planeta rojo. El aliento de Lisa empañó ligeramente su casco mientras seguía las lecturas de energía inusuales que su escáner había captado esa mañana. Buzz, este es el comandante Bennett, estoy a medio kilómetro de la fuente ahora. Informó en su radio. La estática crepitó antes de que llegara una respuesta. Copia eso, comandante. Recuerde que le quedan 4 horas de oxígeno. Respondió el operador de Buzz. Lisa revisó la pantalla de su muñeca para confirmar sus niveles de oxígeno. Las lecturas extrañas habían aparecido por primera vez hace 3 días, pero esta era la primera vez que habían sido lo suficientemente estables para rastrearlas mientras trepaba por una cresta. El pitido de su escáner se hizo más intenso. La firma de energía se está haciendo más fuerte, murmuró para sí misma ajustando su dirección ligeramente a la izquierda. El viento marciano aumentó reduciendo la visibilidad, pero Lisa siguió adelante. 20 años de exploración espacial le habían enseñado a confiar en sus instintos y ahora mismo le decían que esto era importante. El escáner la condujo a un estrecho cañón mientras descendía con cuidado. La empinada pendiente algo le llamó la atención, un brillo metálico que no pertenecía a la formación rocosa natural. El corazón de L comenzó a acelerarse mientras se acercaba a la base. Creo que encontré algo, definitivamente hay algo artificial, aquí, informó su voz firme. A pesar de su emoción, parcialmente enterrado en el suelo rojo, había un objeto liso de color plateado del tamaño de un automóvil. Su superficie no mostraba signos de óxido o edad, a pesar de estar enterrado en el suelo marciano. Lisa sacudió algo del polvo con su mano enguantada, revelando símbolos que definitivamente no eran de origen humano. Base, necesitas alertar al comando de la Tierra inmediatamente. No estamos solos, repito, no estamos solos, dijo Lisa. Su voz ahora temblaba levemente. En pocas horas, un equipo de investigación completo llegó al sitio. La doctora Catherine Wright, la psicología líder, comenzó el delicado proceso de excavación y estudio del artefacto. El equipo trabajó incansablemente instalando luces potentes y equipo de investigación alrededor del sitio. Comandante Bennett, necesita ver esto, el Dr. Wright gritó. Después de varias horas de estudio, Lisa se dirigió hacia donde Catherine estaba examinando un panel que había comenzado a brillar con una luz azul suave. Catherine señaló los símbolos que ahora eran claramente visibles. Estos no son solo marcas decorativas, son una especie de lenguaje y están cambiando. El artefacto había comenzado a responder a su presencia proyectando imágenes holográficas en el aire sobre él. Las imágenes mostraban sistemas estelares, batallas espaciales, y lo más importante, una especie que no se parecía en nada a los humanos. Eran altos con piel y antebrazos en escala de grises, sus movimientos eran precisos y mecánicos. El almirante Peter Monroe llegó de la Tierra al día siguiente junto con un equipo de expertos militares y científicos. La sala de conferencias principal de la base estaba repleta cuando Catherine presentó sus hallazgos iniciales. El artefacto parece ser una baliza de advertencia, Catherine explicó señalando el texto traducido en su pantalla. Estos seres, que se hacen llamar los Nexanos, han estado conquistando sistemáticamente galaxias durante miles de años, son muy avanzados, increíblemente organizados, y según estos datos se dirigen en nuestra dirección. La sala quedó en silencio cuando la implicación se hundió en el almirante Monroe. Se puso de pie con cara grave. ¿Cuánto tiempo tenemos? Catherine miró sus notas basadas en su última posición conocida y velocidad de expansión. Tal vez 5 años, posiblemente menos de lo que tenemos trabajo por hacer. Monroe dijo firmemente que necesitamos preparar todo lo que sabemos sobre la guerra. Se trata para cambiar. En las siguientes semanas se hicieron más descubrimientos. El artefacto contenía información detallada sobre la tecnología Nexa, sus estrategias de batalla y sus debilidades, si se les pudiera llamar así. Eran una especie que operaba con lógica pura, sin concepto de emoción o improvisación. Su previsibilidad podría ser nuestra ventaja. Lisa sugirió durante una reunión de estrategia que no esperarán que los humanos actúen de manera irracional o emocionalmente en situaciones de batalla. El almirante Monroe asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo en que necesitamos comenzar a desarrollar nuevas tácticas de batalla, unas que no podrán calcular ni predecir los gobiernos de la Tierra. Por primera vez en la historia unidos bajo una sola causa. La amenaza de los Nexanos era demasiado grande para ignorarlos. Se aumentaron los presupuestos militares y se invirtieron recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías basadas en la información del artefacto. La doctora Catherine Wright trabajó día y noche con su equipo decodificando más datos de los artefactos. Cada nuevo descubrimiento trajo esperanza y miedo. La tecnología de los Naran era muy avanzada, pero habían dejado esta advertencia por una razón. Alguien en algún lugar había logrado resistirlos. Mire esto, dijo Catherine una noche mostrándole a Lisa una nueva proyección holográfica. Estos patrones en las formaciones de sus naves siempre son perfectos, siempre siguen los mismos principios matemáticos.
Literalmente no pueden comprender actuar de otra manera. Lisa sonrió levemente. Entonces, eso es lo que usaremos contra ellos. La mayor fortaleza de la humanidad siempre ha sido nuestra capacidad de ser impredecibles, pensar fuera de la caja. A medida que el primer mes de preparación llegaba a su fin, toda la estructura militar de la Tierra estaba haciéndose. Estaban diseñando nuevas naves reorganizadas que incorporaban elementos de la tecnología nexiana con programas de entrenamiento de innovación humana que se desarrollaron para enseñar a los soldados a pensar creativamente en situaciones de batalla. El almirante Monroe estaba de pie en la ventana de la base de Marte mirando el sitio del artefacto. El comandante Bennett dijo que mientras Lisa se acercaba, la historia recordará este momento. El día en que la humanidad supo que no estábamos solos y, lo que es más importante, el día en que comenzamos a prepararnos para defendernos. Lisa asintió y observó cómo otro equipo de investigación se dirigía al sitio. ¿Cree que podemos ganar, señor, contra un enemigo tan avanzado? Monroe se volvió para mirarla. Los nerianos pueden tener mejor tecnología, pero no tienen lo que nosotros tenemos. Imaginación, creatividad, la capacidad de sentir miedo y usarlo para impulsarnos hacia adelante. No entienden la determinación humana y es por eso que los sorprenderemos. Terminó Lisa mientras el sol se ponía en otro día marciano. El artefacto continuó brillando y compartió sus advertencias y conocimientos con sus nuevos guardianes. La humanidad había dado sus primeros pasos en un universo más grande y, aunque el camino por delante sería desafiante, estaban listos para enfrentar lo que se les presentara. El juego de la supervivencia galáctica había comenzado y la humanidad estaba decidida a ser más que otra especie conquistada. Especie en el camino de Naran, lucharían, innovarían y, lo más importante, mostrarían a la galaxia que a veces el oponente más peligroso no es el que tiene la tecnología más avanzada, sino el que tiene más corazón. La estación de monitoreo del espacio profundo cerca de la órbita de Plutón era generalmente un puesto tranquilo la mayoría de los días. El teniente John Hammond pasaba sus turnos mirando interminables flujos de datos a través de sus pantallas en busca de patrones inusuales en el vasto vacío del espacio, pero hoy era diferente. Eso es extraño, murmuró John inclinándose más cerca de su pantalla principal. Las lecturas del sector 7 cerca de Neptuno mostraban picos de energía inusuales que no coincidían con ningún fenómeno natural conocido. Pasó los datos por los programas de análisis 3 veces para estar seguro del control. Esta es la estación de espacio profundo Omega, estoy captando algunas lecturas extrañas aquí afuera. Informó que sus dedos volaban sobre el teclado mientras recopilaba más datos en la Tierra en la sede del Comando Espacial Unido en Colorado. El almirante Monroe fue notificado de inmediato. El recuerdo de la advertencia de los artefactos de Marte todavía estaba fresco en la mente de todos. En pocas horas, se lanzó una misión de reconocimiento. La pequeña nave Scout de John, el Starling, se movió silenciosamente. A través de la oscuridad del espacio, mientras se acercaba a la órbita de Neptuno, los sensores avanzados de su nave comenzaron a captar lecturas más detalladas. El control confirmó el contacto visual. La voz de John era firme a pesar de su corazón acelerado. 3 objetos de aproximadamente 2 kilómetros de largo cada uno. Definitivamente son naves. El diseño coincide con los patrones nerianos de la base de datos de artefactos. La noticia se difundió rápidamente a través de la red de defensa de la Tierra. El enemigo para el que se habían estado preparando había llegado antes de lo esperado. El almirante Monroe convocó una reunión de emergencia del recién formado Comando Espacial Unido. Las naves Scout solo están observando por ahora. Monroe explicó a los líderes militares reunidos, pero todos sabemos lo que representan. Los narianos están aquí para evaluar nuestras defensas. El Dr. Daniel Carter, el científico principal de la División de Tecnología de la USC, se puso de pie para presentar sus últimos desarrollos. Hemos logrado adaptar parte de la tecnología de escudo de los datos de los artefactos. Explicó mostrando diagramas holográficos de los nuevos sistemas de defensa. No es tan avanzado como el de ellos, pero es mejor que todo lo que hemos tenido antes. La USC se movió rápidamente para implementar la nueva tecnología de escudo en toda la flota de defensa de la Tierra. El entrenamiento se intensificó y las poblaciones civiles se prepararon silenciosamente para la posibilidad de evacuación. Una semana después, los sensores de John Hammond detectaron la llegada de más naves nerianas. Mantienen la posición más allá de la órbita de Neptuno. Informó que ahora hay 7 naves, todas más grandes que las naves Scout. La tensión en la Tierra era palpable. Las bases militares en todo el mundo se pusieron en alerta máxima y comenzó la primera ola de evacuaciones civiles a refugios subterráneos. Se le dijo al público que era solo un simulacro, pero aquellos que sabían la verdad entendieron que estos preparativos pronto podrían salvar millones de vidas. Nos están estudiando. Lisa Bennett observó durante una reunión de estrategia, tal como advirtió el artefacto, siempre observan,
aprenden los patrones de sus enemigos, y luego atacan cuando creen que han calculado todos los resultados posibles. La USC usó esta vez para su ventaja mientras los nerianos observaban. La humanidad parecía seguir patrones predecibles en sus operaciones espaciales, pero debajo de la superficie estaban preparando sorpresas. El Dr. Carter trabajó con su equipo para desarrollar nuevos sistemas de armas. La clave es la imprevisibilidad. Explicó a los líderes militares que nuestras naves deben poder cambiar sus firmas de energía al azar. Si no pueden predecir nuestros movimientos, no pueden calcular sus respuestas. El juego de espera continuó durante 3 semanas más. Las fuerzas de la Tierra mantuvieron sus patrullas de rutina mientras movían en secreto recursos clave a ubicaciones seguras. Las bases subterráneas estaban repletas de suministros y se perfeccionaron los protocolos de emergencia. Una mañana tranquila, los sensores de John se iluminaron con nuevos controles de actividad. La flota miriana se está moviendo, informó con urgencia. Están realizando algún tipo de escaneo de nuestro sistema solar exterior. El escaneo no era hostil, pero su propósito estaba claro. Los nexanos estaban mapeando cada detalle de las defensas espaciales humanas. Los barcos se movían con precisión matemática siguiendo patrones perfectamente calculados. Mira cómo se mueven. John anotó en su informe cada giro, cada maniobra. Todo se basa en matemáticas puras, no hay improvisación, no hay movimientos aleatorios. El almirante Monroe vio una oportunidad en esta observación. Si son tan predecibles en sus movimientos, podemos usarlo en su contra. Les daremos patrones para analizar, pero no serán los reales, los usaremos cuando comience la lucha. La USC comenzó a implementar la Operación Patrón Fantasma, una serie de despliegues de defensa falsos diseñados para engañar a los observadores nexianos. Los barcos se movían en formaciones cuidadosamente planificadas, establecían patrones que parecían lógicos que en realidad eran engaños elaborados. Esperarán que continuemos con estos mismos patrones cuando ataquen Lisa, se lo explicó a su tripulación, pero tendremos estrategias completamente diferentes listas. Cada capitán de barco tiene su propio plan de batalla único, algo que ninguna computadora podría predecir. El equipo del Dr. Carter hizo otro avance durante este tiempo. Desarrollaron un sistema que podría enmascarar parcialmente las firmas de energía de su barco, haciéndolos parecer menos avanzados de lo que realmente eran. Déjenlos subestimarnos. El almirante Monroe dijo que cuando se presentó el sistema, cuanto más crean que saben sobre nuestras capacidades, mayor será su sorpresa. La tensión continuó aumentando a medida que más naves nerianas llegaban al borde del sistema solar. La población de la Tierra continuó con su vida diaria sin darse cuenta de la creciente flota que esperaba en la oscuridad del espacio. John Hammond mantuvo su vigilia. El almirante Monroe vigilaba desde su puesto, registrando cada movimiento y patrón de las naves alienígenas. Estaban tan confiados en su superioridad que ni siquiera intentaban ocultar su presencia. Anotó en sus registros que ese podría ser su primer error. Cuando el mes llegó a su fin, la USC había transformado las defensas de la Tierra manteniendo una apariencia de rutina predecible. Las bases subterráneas estaban completamente abastecidas, los planes de evacuación civil estaban listos y cada capitán de barco había memorizado múltiples estrategias de batalla que desafiaban la predicción lógica. Estamos tan listos como podemos estar. El almirante Monroe le dijo a su personal de comando que cuando hagan su movimiento, descubrirán que los humanos no pelean como máquinas, peleamos con instinto, con emoción y con una determinación que no pueden calcular. La espera continuó, pero ahora era la humanidad la que observaba y planeaba, preparando sorpresas. Para un enemigo que pensaba que podía predecir cada movimiento, la verdadera pregunta no era si los nexianos atacarían, sino si sus mentes lógicas podrían manejar lo que la humanidad tenía guardado para ellos en las profundidades del espacio. John Hammond mantuvo su vigilancia vigilante, sabiendo que pronto, muy pronto, comenzaría la verdadera prueba de la preparación de la humanidad. Las señales de advertencia eran una guerra clara se avecinaba en el sistema solar y la Tierra tenía la intención de mostrar a los nexanos que no todo en el universo podía reducirse a ecuaciones matemáticas. El ataque comenzó sin previo aviso. La flota nexiana avanzó desde su posición cerca de Neptuno. Sus naves se movían en formaciones geométricas perfectas. Las colonias exteriores de la Tierra en Europa y Titán fueron sus primeros objetivos. La capitana Mary Sullivan estaba estacionada en la estación Europa cuando aparecieron las primeras naves nexianas. La enorme superficie helada de la Luna reflejó los destellos de los disparos de armas cuando comenzó la batalla. Todos a las estaciones de batalla. La voz de Mary sonó a través del sistema de comunicación de la estación. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Los escudos de la estación se activaron justo cuando los primeros rayos de energía nexianos se acercaban. La tecnología de escudos modificada del Dr. Carter sorprendió a los atacantes que esperaban destruir la estación con su primera locura. Están tratando de predecir nuestros patrones de defensa. Mary observó cómo las naves enemigas se movían en sus formaciones precisas. Mostrémosles cómo luchan los humanos.
Ejecutar estrategia aleatoria. La nave de defensa sur alrededor de Europa. Una formación rota. Cada nave se movía en su propio patrón único. Pequeñas naves de combate se lanzaron entre las naves nexianas más grandes. Sus pilotos, confiando en el instinto y el entrenamiento en lugar de maniobras calculadas, no saben cómo manejarlo. Uno de los oficiales de Mary informó con entusiasmo que sus naves están dudando en intentar recalcular sus patrones de ataque. La batalla alrededor de Europa se convirtió en una lección de imprevisibilidad humana. Mientras que las naves nerianas mantienen sus formaciones rígidas, los defensores humanos se movían y esquivaban de formas que desafiaban la predicción matemática. Varias naves nerianas resultaron dañadas porque no pudieron adaptarse al estilo de batalla caótico. Mientras tanto, en la Tierra, el almirante Monroe coordinó la defensa general. Los nexanos están dividiendo sus fuerzas. Anunció al centro de comando que están lanzando ataques simultáneos en todas nuestras colonias exteriores. Los comandos espaciales unidos preparan el vuelo. A medida que los nexanos se acercaban a cada objetivo, encontraron diferentes estrategias defensivas. No hay dos comandantes humanos que luchen de la misma manera, lo que hace imposible que la fuerza alienígena desarrolle una contraestrategia efectiva en Titán, la luna más grande de Saturno. Los defensores humanos usaron la densa atmósfera para su ventaja. Las naves pequeñas desaparecieron en la neblina naranja que emergía de ángulos inesperados para atacar a las naves nexianas. Informe de estado de todas las colonias. Almirante Monroe exigió que sus ojos se fijaran en la enorme pantalla que mostraba las diversas batallas. Estás en una estación Holdings, señor. El capitán Sullivan informa de daños mínimos y 2 naves enemigas deshabilitadas. La base Titán informa de una defensa exitosa. Los nerianos se están retirando para reagruparse. La Fuerza de Defensa de Marte ataca a naves enemigas cerca de Phobos. Nuestra nueva tecnología SHIELD está funcionando mejor de lo esperado. El primer día de batalla reveló algo crucial sobre su enemigo. Los nerianos fueron desequilibrados por la creatividad humana. Sus mentes lógicas lucharon por adaptarse a una guerra que no seguía patrones predecibles. La voz de Mary Sullivan llegó a través de los altavoces del centro de mando. Almirante, hemos notado algo cada vez que hacemos algo inesperado. Sus naves tardan exactamente 7.2 segundos en recalcular su respuesta. Podemos usar ese retraso. Almirante Monroe, sonríe. Envía esa información a todos los comandantes. Ese es el tipo de ventaja que necesitamos. La batalla continuó durante 3 días. Los nerianos siguieron intentando aplicar sus estrategias calculadas, pero cada comandante humano luchó de forma diferente. Algunos utilizaron ataques frontales agresivos, mientras que otros emplearon tácticas sutiles y trampas. El Dr. Carter trabajó con su equipo para analizar los datos de las batallas. Sus naves son poderosas, pero sus tácticas son demasiado rígidas. Informó que están luchando en esta guerra como si fuera un problema de matemáticas. El cuarto día, los nerianos retiraron sus fuerzas para reagruparse. Las colonias exteriores habían resistido, aunque no sin daños. Se llevaron a cabo reparaciones de emergencia mientras todos se preparaban para la siguiente ola de ataques. Volverán, Mary le dijo a su tripulación en la estación OPA, pero ahora saben no somos un objetivo fácil, tendrán que adaptar sus estrategias, y eso no es algo en lo que sean buenos. El almirante Monroe usó la breve reubicación para implementar nuevos planes de defensa. La primera ola de naves de la USC construidas con tecnología del artefacto de Marte estaban listas para el despliegue. Estas naves combinan la ingeniería Sirian X con la innovación humana. Recuerden que Monroe les dijo a sus comandantes que no solo estamos luchando con tecnología, estamos luchando con el espíritu humano, con creatividad y determinación. Esas son armas que los sirios no tienen. El costo de las primeras batallas fue significativo. Se perdieron varias naves y muchos valientes miembros de la tripulación se sacrificaron para proteger sus colonias, pero la humanidad había demostrado algo importante: podían enfrentarse a los sirios Nex. Esperaban que fuéramos primitivos y fáciles de conquistar. Lisa Bennett dijo durante una reunión de estrategia que, en cambio, encontraron un enemigo que no lucha según sus reglas. La USC usó la pausa en la lucha para fortalecer sus defensas. Se instalaron nuevas armas, se mejoraron los escudos y se revisaron los planes de batalla en función de lo que habían aprendido sobre su enemigo. El próximo ataque será más difícil. El almirante Monroe advirtió a sus fuerzas que intentarán adaptarse para encontrar patrones en nuestra imprevisibilidad, pero esa es su debilidad. No pueden entender realmente cómo pensamos. Mientras el sistema solar esperaba el regreso de los nerianos, la confianza de la humanidad creció. Habían sobrevivido al primer ataque protegiendo sus colonias contra una fuerza tecnológicamente superior. Más importante, aún habían demostrado que la imprevisibilidad y la creatividad humanas podían superar la lógica alienígena. Mary Sullivan estaba parada en la ventana de su estación mirando la forma
masiva de Júpiter llenar el cielo más allá de la superficie helada de Europa, pensaron que venían a conquistar una especie primitiva, le dijo a su tripulación. En cambio descubrieron que la humanidad no sigue las reglas de nadie más que las nuestras. El primer ataque había terminado, pero la guerra estaba lejos de terminar. Los nexanos probablemente regresarían con nuevas estrategias y fuerzas más fuertes, pero ahora sabían que conquistar la Tierra no sería la simple ecuación matemática que esperaban. La humanidad les había mostrado un nuevo tipo de guerra, una donde el coraje, la creatividad y la imprevisibilidad podían triunfar sobre la lógica pura. El comandante Paul Martínez estaba frente a la pantalla holográfica en la sala de estrategia principal de la USC, estudiando los movimientos de las naves humanas inarianas de batallas anteriores. Después de semanas de analizar datos de combate, había notado algo fascinante sobre su enemigo. Son como un programa de computadora, le explicó al almirante Monroe y a los líderes militares reunidos que pueden aprender y adaptarse. Pero solo dentro de su marco lógico. ¿Qué pasa si usamos eso contra ellos? La doctora Elizabeth Taylor estaba sentada cerca de su tableta mostrando líneas complejas de código alienígena. Como la científica informática principal de la USC, había estado trabajando en descomponer los patrones de comunicación de Nexa. El comandante Martínez tiene razón, agregó. El sistema de combate de su nave. Los S son increíblemente avanzados, pero son predecibles. Creo que puedo crear un virus que explote esta previsibilidad. El almirante Monroe se inclinó hacia adelante interesado en explicar. Elizabeth sacó un diagrama detallado en la pantalla principal. Sus naves se comunican usando señales basadas en cuántica. Si podemos inyectar datos falsos en su red, podemos interrumpir toda su estructura de comando. Paul dio un paso adelante nuevamente y mientras sus sistemas están confusos los atacamos con patrones de ataque completamente irregulares, sin formación, sin tácticas estándar, puro caos. El plan fue aprobado y la operación Thunderbolt comenzó a tomar forma. Las fuerzas de la Tierra combinarían a Elizabeth con Spirus, con las estrategias de batalla poco convencionales de Paul, para crear algo que los nexanos nunca habían enfrentado antes. Tenemos que probar esto primero, Elizabeth dijo, trabajando hasta altas horas de la noche con su equipo. Una línea de código incorrecta podría alertarlos de lo que estamos haciendo. Configuraron una simulación usando tecnología nexiana capturada día tras día. Refinaron el virus haciéndolo más sutil, más difícil de detectar. Elizabeth apenas durmió, impulsada por el hecho de que esta podría ser la clave para la supervivencia de la humanidad. Mientras tanto, Paul trabajó con capitanes de barcos en toda la flota enseñándoles nuevas tácticas de batalla que desafiaban la lógica convencional. Olvida todo lo que sabe sobre combate espacial estándar. Les dijo que quería que cada nave creara su propio estilo de lucha único. Los nexanos se habían retirado al sistema solar exterior, pero sus naves exploradoras aún lavaban las fuerzas de la Tierra. Observaron cómo las naves humanas realizaban patrones de patrulla regulares, sin saber que estos movimientos eran solo una tapadera para los preparativos reales que sucedían detrás de escena. El virus está listo, Elizabeth anunció una mañana con los ojos cansados pero triunfantes. Podemos inyectarlo en su red la próxima vez que ataquen. El almirante Monroe convocó la reunión de estrategia final. Esta es nuestra oportunidad de mostrarles que la humanidad no es solo otra especie a ser conquistada. Les dijo a sus comandantes que los atacaríamos con todo lo que tenemos, pero no de ninguna manera que puedan predecir. La espera no fue larga. 3 días después, el fleet nexiano comenzó a moverse hacia las colonias de la Tierra. Nuevamente esta vez su formación era diferente, mostrando que habían aprendido de sus encuentros anteriores. Creen que se han adaptado a nuestras tácticas. Paul observó desde el centro de comando que aún no han visto nada. Mientras la flota neriana se acercaba a la órbita de Marte, el virus de Elizabeth se cargó en secreto en su red de comunicación. Al principio nada parecía pasar. Las naves enemigas continuaron su avance. Sus movimientos eran tan precisos como siempre. Entonces las cosas sutiles comenzaron a salir mal en la flota nexiana. Las naves comenzaron a recibir órdenes contradictorias. Su formación perfecta comenzó a mostrar pequeños errores. El virus se estaba abriendo camino a través de sus sistemas, creando un caos pequeño pero creciente. Ahora el almirante Monroe ordenó el lanzamiento de la operación Thunderbolt. La flota de la Tierra entró en acción, pero de ninguna manera los nexanos podrían haber predicho. Cada nave siguió su propio patrón aleatorio. Algunas cargaron directamente hacia el enemigo. Otras realizaron maniobras imposibles que parecían no tener sentido táctico. Las naves nerianas dudaron. Sus sistemas lógicos luchaban por procesar el ataque completamente irregular. Por lo general, las formaciones perfectas se rompieron cuando cada nave intentó lidiar con múltiples amenazas impredecibles. «Está funcionando», Paul exclamó viendo cómo se desarrollaba la batalla. Sus naves no pueden calcular respuestas efectivas porque ninguno de nuestros ataques sigue ningún patrón. Elizabeth monitoreó el progreso del virus desde su estación. Su red de comunicación se está desmoronando. No pueden coordinar sus defensas. La batalla se convirtió en algo que nunca antes se había visto en Space Warfare. Las naves humanas comenzaron y se tejieron en patrones completamente aleatorios, mientras las naves majeranas intentaban desesperadamente formar posiciones defensivas coherentes.
Sigue presionando. El almirante Monroe ordenó no dejes que se reagrupen. Algunos capitanes humanos volaron sus naves en patrones espirales, otros en zigzag. Algunos cargaron directamente hacia el enemigo antes de revertir repentinamente el curso. Cada movimiento era único, imposible de predecir. La flota neriana comenzó a desmembrarse. Sus naves eran invencibles. El equipo de Elizabeth continuó monitoreando las comunicaciones del enemigo. Toda su estructura de comando está en caos. Están tratando de purgar el virus, pero ahora está demasiado arraigado mientras la flota neriana se retiraba. Más allá de la órbita de Marte, una ovación se escuchó en el centro de comando. Lo habían logrado. Habían encontrado una manera de luchar contra un enemigo que había conquistado innumerables otras especies. El almirante Monroe esperó a que la celebración se calmara. Esto es solo el comienzo. Les recordó a todos que también intentarán adaptarse a esta estrategia, pero ahora sabemos con certeza que la mayor fortaleza de la humanidad es nuestra capacidad de ser impredecibles. La estrategia de Paul y Elizabeth había demostrado algo importante. A veces, la mejor manera de luchar contra un enemigo lógico era con total ilógica. Los nexanos se habían enfrentado a muchas especies antes, pero ninguna que luchara como los humanos cuando la flota de la Tierra se reagrupó con acento agudo y comenzó. Reparaciones. Todos sabían que la guerra estaba lejos de terminar, pero habían encontrado su camino hacia la victoria, uno que abrazaba el caos, la creatividad y la capacidad exclusivamente humana de pensar fuera de cualquier caja. La contraestrategia había funcionado mejor de lo que nadie esperaba. Ahora era el momento de prepararse para la siguiente fase de la guerra, y la humanidad estaba lista para mostrarle a la galaxia aún más sorpresas. La almirante Susan Parker estaba de pie en el puente de su nave de vuelo, la desafiante, observando los anillos de Saturno brillar en la distancia. La flota más grande que la Tierra había reunido jamás, se reunió alrededor de su nave, preparándose para lo que todos esperaban que fuera la batalla final. Todas las naves, reporten estar listas. Almirante, su oficial de comunicaciones anunció que la flota había sido posicionada cuidadosamente escondida dentro del complejo sistema de anillos de Saturno. Sabían que los nexanos venían, sus exploradores habían detectado una flota enemiga masiva acercándose, el virus todavía está activo en sus sistemas. La doctora Elizabeth Taylor informó desde su estación en la Tierra que lograron limpiar parte de él, pero no todo, su red de comunicaciones aún es vulnerable. La espera fue la parte más difícil. Susan había liderado muchas batallas, pero esta se sentía diferente. Los nerianos habían reunido a casi toda su flota restante para este asalto, habían decidido terminar la guerra con uno. Ataque masivo. La flota enemiga detectó el sensor. El oficial gritó, se acercan desde 3 direcciones, es su fuerza más grande hasta ahora. Susan respiró profundamente. Envía la señal. Comienza la operación Starcross. La flota humana salió de su escondite en los anillos de Saturno, pero no como una unidad. En cambio, las naves se dispersó en todas direcciones, cada una siguiendo su propio plan de batalla único. Los nexanos, que esperaban una formación militar tradicional, se encontraron enfrentando a cientos de naves moviéndose en patrones completamente impredecibles. El virus está afectando sus sistemas de orientación. Elizabeth informó por el canal de comando. Sus armas están teniendo problemas para fijar nuestras naves. El espacio alrededor de Saturno estalló en caos. Las naves humanas se lanzaron entre los anillos usando el hielo y la roca como cobertura. Algunas naves parecían volar directamente hacia el enemigo antes de desviarse en el último segundo. Otras giraron y se retorcieron de maneras que desafiaban las tácticas normales de combate espacial. Recuerde, Susan transmitió a su flota, no caigas en patrones, cada movimiento debe ser inesperado. La flota Cyan Nex intentó ajustar el movimiento de sus naves para crear sus formaciones geométricas habituales, pero entre el virus corrompiendo sus sistemas y los patrones de ataque humanos completamente irregulares, no pudieron establecer su coordinación precisa habitual. Un acorazado nexano masivo explotó como 3. Las naves humanas lo atacaron desde diferentes ángulos, cada una usando una estrategia diferente. Los escudos enemigos diseñados para contrarrestar los patrones de ataque lógicos no pudieron adaptarse lo suficientemente rápido al asalto caótico. Su nave de mando está tratando de reorganizar su flota. Elizabeth informó el lanzamiento de la carga final del virus. Ahora el efecto fue inmediato. Las luces de la nave de mando neriana parpadeó y su movimiento se volvió errático. El virus finalmente había llegado a sus sistemas de control central. Esta es nuestra oportunidad. Susan anunció a la flota, todas las naves ejecuten sus planes de ataque aleatorios, golpéenlos mientras están confundidos. Lo que siguió fue diferente a todo en la historia de la guerra espacial. Cada nave humana se convirtió en una amenaza única, moviéndose y atacando de una manera que ninguna computadora táctica podría predecir. Algunos pilotos volaron en círculos alrededor de las naves enemigas, otros cargaron directamente
A través de sus formaciones la flota neriana comenzó a separarse sin su coordinación precisa habitual, sus ventajas tecnológicas significaban menos, no podían adaptarse a un enemigo que se negaba a seguir cualquier estrategia predecible. Su flota se está dividiendo. El oficial táctico informó que varias naves están comenzando a saltar de emergencia fuera del sistema. Susan observó cómo más naves nerianas se retiraban. La poderosa armada alienígena que había conquistado innumerables civilizaciones estaba huyendo de la impredecible furia de la guerra humana. No dejes que se reagrupen, ordenó. Mantén la presión sobre la flota humana. Presionó su ventaja. Cada nave continuaba su patrón de ataque único. Más naves nerianas se inundaron, incapaces de hacer frente a la combinación del virus y las caóticas tácticas de batalla de la humanidad. Después de 3 horas de intensa lucha, se acabó. Las naves nexianas restantes saltaron del sistema solar, dejando atrás los restos de su flota derrotada. La ovación que recorrió la flota humana fue ensordecedora. Lo habían logrado. Habían hecho retroceder a una de las fuerzas más poderosas de la galaxia. Todas las naves informan el estado. Susan gritó, manteniendo su compostura profesional a pesar de la victoria. Llegaron los informes. Habían perdido naves y valientes miembros de la tripulación. Las pérdidas fueron mucho menores de lo esperado. La combinación del virus de Elizabeth y sus tácticas impredecibles había funcionado mejor de lo que nadie esperaba. En la Tierra, las celebraciones estallaron cuando se difundió la noticia de la victoria. La humanidad no solo había sobrevivido, le habían demostrado a la galaxia que la tecnología por sí sola no determina el resultado de las guerras. En los días siguientes, otras especies alienígenas hicieron contacto con la Tierra. Muchos habían estado observando el conflicto, asombrados de que una civilización relativamente joven hubiera logrado derrotar a los nexanos. Quieren formar alianzas. El almirante Monroe le dijo a Susan durante la ceremonia de la victoria: tu victoria ha cambiado el lugar de la humanidad en la galaxia. Susan miró a la flota reunida. Ahora son héroes en el primer gran conflicto galáctico de la humanidad. Les mostramos algo importante. Dijo que la tecnología y la lógica no lo son todo. A veces la mejor estrategia es no tener ninguna estrategia. Los nerianos nunca regresaron al sistema solar de la Tierra. Los informes de toda la galaxia hablaban de otras civilizaciones que se alzaban contra ellos, inspiradas por la victoria de la humanidad. Las especies que habían confiado en la lógica perfecta y la tecnología superior habían sido derrotadas por la imprevisibilidad y la creatividad humanas. La Tierra se estableció como una gran potencia en la galaxia, no a través de una fuerza abrumadora, sino a través de la capacidad humana única de pensar y actuar de maneras que ningún sistema lógico podría predecir. Cuando Susan Parker se paró frente a su tripulación una última vez antes de asumir su nuevo papel como la primera embajadora galáctica de la Tierra, sonrió. No solo ganamos una guerra. Les dijo que le mostramos a la galaxia que la mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología o nuestras armas, es nuestra capacidad de ser impredecibles, de pensar creativamente y nunca rendirnos. La guerra había terminado, pero el viaje de la humanidad a las estrellas apenas comenzaba. Se habían ganado su lugar entre las civilizaciones galácticas y lo habían hecho a su manera, con creatividad, coraje y solo un poco de caos.